de la educación. Entonces, abordando el tema de educación claramente y conexo a la investigación, el tema de la educación está la investigación. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Listo, gracias. Entonces, cuando hablamos de la educación y los aspectos asociados a la investigación, poco ahí, si se quiere también de manera prejuiciosa, y me explico por qué. Pues porque es un error creer que la investigación solo se hace en las universidades. Sin embargo, es cierto que una de las misiones de la universidad es hacer investigación. Y en general, uno de los mecanismos que se identifica como más idóneos y razonables para eh, fortalecer la educación es la investigación. ¿Sí? Entonces, es difícil, o sea, si bien la investigación no es solo un tema del resorte exclusivo de las instituciones educativas, es muy difícil pensar en educación en el contexto actual y yo diría que incluso pensar en lo que ha sido las fortalezas y debilidades, aislándola de la investigación. Por eso es realmente gravísimo, por ejemplo, que eh, es gravísimo que, que haya universidades que no investiguen y que en el contexto actual, por ejemplo, de cuarta revolución industrial, todavía haya instituciones que consideren que la investigación es como el ministerio o algo que toca hacer para la acreditación. ¿Por qué? Pues es que en la práctica hacer verdadera investigación, ¿sí? Y cuando digo verdadera investigación, no es la del concepto de investigar, que vaya e investigue en Internet. No, usted en Internet consulta la información, pero usted no investiga. ¿Sí? El concepto entendido como el concepto de plantearse una pregunta, eh, eh, la pregunta y a partir de la pregunta plantear mecanismos para dar a esa pregunta y positivos o negativos en términos de lo que usted esperaba como respuesta
validar, fortalecer, validar esos resultados y compartirlos con una comunidad a los cuales esos resultados le puede resultar interesante, pues eso, y sí, digamos, ya depende como sea el enfoque en mayor o menor o en alguna otra orientación, eso sí es investigar. Ahora, un niño que se plantea la pregunta de si en su finca hay X categoría de hitos y va y se mete en el campo y atrapa los insectos, captura, pero luego para poder identificarlos tiene que ir a dar el libro de biología, fotografías o referentes o la fuente en internet puede ser, y compararlos y mirar a qué especie, orden o categoría pertenecen, y al final entonces puede describir la fauna, la entomofauna de su finca o del lugar donde vive a partir de esa recolección de insectos. Pues obviamente, o sea, le toca leer. Para hacer eso, entre comillas, no le toca, requiere leer. Y además requiere leer con cierto rigor porque es información biológica, que tiene elementos técnicos, entonces aprenderlo le implica empaparse de conceptos, ¿sí? Entonces, un niño que investiga desde pequeño es un niño que lee, es un niño que aprende matemáticas, es un niño que muy posiblemente se vea en la necesidad de consultar información en otro idioma y por ahí derecho mejora la apropiación de esa segunda lengua. Es un niño que aprende en contexto. Un joven, un universitario que no hace investigación ni tiene conexidad de su labor con el proceso investigativo, muy posiblemente se gradúe, pues siendo con las mejores calificaciones, pero siendo un replicador del conocimiento de otros. Su capacidad para crear nuevo conocimiento va a estar muy limitada. Y aquí entonces entramos a jugar con eso, porque nuestro país, los medios de comunicación, la gente involucrada tiende a hablar de estos temas, o los periodistas, como muy a partir de las situaciones, de los eventos, ¿no? Entonces, último lugar en los resultados de las pruebas PISA, nos fue mal en educación. Bueno, pero el problema es que ese resultado que hoy podemos conocer y que nos dice que nos fue mal, el gran problema es que en educación el resultado que hoy obtenemos en educación es consecuencia de 5, 10 o 15 años de políticas o de trabajo o de decisiones. Entonces, en nada podemos hacer para modificar lo que va a pasar mañana o en 6 meses, o muy difícilmente podemos generar alguna intervención en educación que genere efectos en 8 días, es imposible, en 6 meses o en un año incluso, o incluso en 3 o 4 años, sino que la, las decisiones asociadas a la educación tienen involucrado el concepto del currículo
y tienen involucrados una serie de componentes. Entonces, pues, si yo fortalezco las habilidades lectoras de un niño de 5 años y como decisión política del Estado, eh, promuevo que a los niños se les fortalezca su capacidad lectora, eh, entonces eso va a tener efecto positivo dentro de 10 o 15 años cuando ese muchacho sea profesional o esté ejerciendo un empleo. No, o sea, no en el pues porque es bueno, es necesario que tenga mejor capacidad lectora, pero por lo menos en su ciclo de formación básica de primaria y bachillerato, y podrán ver algunos efectos, pero no es el propósito final. Permítame un segundo. Entonces, eso sucede con la educación. La educación, la investigación van de la mano. De nuevo, nuestro trabajo y consultoría, ¿cómo incide? Muchísimo. Ustedes no saben de verdad en el día a día, por ejemplo, cuando trabajamos con empresas y, y vemos que temas tan básicos como la competencia lectora o la competencia en dominio de matemáticas están débiles, pues ahí es cuando nosotros empezamos a decir, miércoles, el trabajo se complicó como consultores porque es que, digamos, aquí hay un elemento muy importante y usted no debe suponer que por la simple estructura de títulos, de grados y de cosas que ha definido el sistema formal de educación, efectivamente la gente es competente, por ejemplo, para investigar, innovar o que efectivamente tiene algunas habilidades asociadas a eso. Es más, ni siquiera suele ser competente en sus ámbitos disciplinares, en lo que se supone el conocimiento de sus disciplinas o en lo que son profesionales. Esto de verdad nos pasa y hay, no, pero digamos que en el ejercicio de nosotros consultoría, pues a nosotros nos toca mirar mucho cómo activamente nos conectamos con eso, además lo potenciamos, ¿sí? Porque entre otras cosas, pues digamos que aquí el tema de la decisión política, de esto, aquí traigo a colación esto que sucedió en el gobierno pasado, ya, esto fue hace aproximadamente un poco más de un año, cuando, cuando un investigador de la NASA se planteó que iba a ser el gran científico, gestor, y finalmente todo terminó en conflictos, en enredos, y ahí se perdió pues, el mensaje de enero de 2018, años perdidos de conciencias como institucionalidad de la investigación, y entonces pues ahí también digamos que pues, cabe la crítica, pero también la lectura nuestro de consultores de cómo esta está sumamente débil para los propósitos que buscamos. Y sigue débil, ¿no? Ahora se está hablando y hay la expectativa de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, y, y en esa lógica de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, pues exactamente las preguntas es, bueno, y
incluso no es claro quién va a ser el ministro. ¿Sí? Pero pues viendo, ojalá que a la institucionalidad le vaya muy bien, o fortalezca eso, es un buen, pues diría uno, hay una buena intención en mucho en la creación de ministerio, pero pues también lo mismo, puede naufragar si no hay una interpretación acertada del deber ser de esa institucionalidad y un poco del cómo esa institucionalidad se relaciona con los actores del sistema de ciencia y tecnología. Pero pues, nosotros que se está creando un ministerio, ¿sí? Un poco en el seguimiento que va a pasar. La educación y la investigación son un conjunto inseparable de factores. Tiene sentido en la medida en que pues, la investigación, entre otras muchas cosas, lo que nos enseña, nos plantea es el arte de hacer preguntas y de que no hay preguntas tontas, preguntas absurdas, preguntas irrelevantes, sino que lo que hay es preguntas. Y preguntas que a la luz de un propósito y de un contexto, efectivamente pueden ser preguntas acertadas o equivocadas en su planteamiento. Deme un segundo. Entonces, en ese contexto y en esa situación, y Alvin Toffler plantea eso, ¿no? Es más importante dar la formular una pregunta correcta que dar una respuesta a una pregunta equivocada. Y aquí les traigo a colación un caso que nosotros hicimos, primeros trabajos de consultoría hace ya unos 10, 11 años, con un conjunto de cultivadores de pitaya del sur de el Huila, de un municipio que se llama Palestina, cerca a Pitalito. Eh, y en ese sentido, en, en, en Palestina se había configurado ya una región productora de pitaya con un potencial de exportación interesante, con un contexto de gente campesina que estaba encontrando en este producto una fuente de ingresos nueva. Y ellos nos pidieron hacer un estudio de mercado, bueno, una perspectiva del mercadeo de este producto, que entre otras, pues, incluía las posibilidades de contactar a posibles compradores. ¿Qué sucedió? Pues que cuando nosotros ahondamos en la caracterización, en el acopio de información, en la identificación de esas oportunidades, encontramos cosas como, por un lado, pues que, por ejemplo, esta imagen es de Israel, es decir, los israelitas estaban sembrando la misma variedad colombiana. Ah, bueno, se partía de un tema y es que la variedad colombiana de pitaya, esta que conocemos en todo el mundo, pues tiene un valor agregado, ¿sí? Ventaja, no agregado, ventaja comparativa por sus propiedades de azúcar y nutricional, incluso algunos temas de uso medicinal que la favorecían. Entonces, la pitaya era un gran generador de potencial para eh, fortalecer, para desarrollar una economía en el sur del Huila. Y había la expectativa incluso de mucha gente que
en endeudarse para comprar tierras, para sembrar, para adecuar tierras y cultivar más pitache. ¿Qué identificamos como búsqueda de información en un ejercicio de búsqueda? Bueno, que los israelitas ya estaban produciendo en el desierto de pitaya en unas cosas, pero pues que estaban logrando un producto que si bien no era valorado por el mercado, efectivamente, el mercado todavía consideraba que el producto no era no tenía los mismos atributos del colombiano. Ellos tenían ventajas como por ejemplo que estaban muy cerca a los mercados europeos y entonces en términos de costo podían tener algo que les favorecía frente al producto colombiano que tenía que viajar por mar en contenedores a través del Océano Atlántico. Ellos en el mar Mediterráneo muy cerquita y a unos costos muy económicos podían colocar el producto en Europa, siendo Europa el principal mercado. Entonces eso ya nos señalaba ahí unas cosas que esto que les decía, ¿no? O sea, las ventajas comparativas te las replican o te las rebaten fácilmente, pero incluso las ventajas competitivas, pues también eh, te las pueden desbaratar, por llamarlo. No, que es que mi producto es diferente, es sabroso, tiene atributos muy buenos, pues todo eso simple y sencillamente te lo, te lo, te lo rebatieron a partir de otras fuentes generadoras de ventaja. Y el aprendizaje, ¿sí? Es decir, ellos no sabían cultivar esto, el producto no es originario de ellos, no, en Israel no se producía pitaya, pero lo ensayaron y lo empezaron a producir y lo lograron con tecnología. Otro elemento que lograron a partir de la investigación era, por ejemplo, esto ya no en Israel, sino en algunos países de Oceanía y en Hawái, en las islas del Pacífico, era la producción de, valga la redundancia, de productos con valor agregado. Entonces, en vez de comercializar el producto en fresco, entonces extractos deshidratados, productos procesados con los cuales pues se alarga su vida útil, el usuario los puede llevar a la casa sin tanto residuo, en fin, tienen algunos elementos ahí que generaban ventaja y que, cosa curiosa, aquí prácticamente se habían desechado como opción, o sea, como se tiene que el producto en fresco es muy bueno y muy valioso y muy valorado, pues casi que ninguna otra opción de generar valor se contempla porque se queda, digamos, la gente basada en que como el producto tiene unos atributos muy buenos, eso ya es suficiente. Otro punto clave que identificamos tenía que ver, por ejemplo, con todo el tema de las brechas asociadas a la reproducción, a la productividad, a la genética, al control de plagas, a la polinización y a una serie de factores que estaban en el cultivo, que también implicaban un tema duro. Me explico en este caso. Eh, la pitaya es un producto suntuario, un producto costoso, un producto que en un supermercado de Europa puede costar 15, $20 el kilo, en el mejor de los casos 7, $8 el kilo, y que si se compara con euros el kilo, perdón, y si se compara con frutas tradicionales de allá y de cosecha como unas manzanas, que incluso llegan a estar por debajo del euro el kilo en época de abundancia. Pues es muy duro para una persona, no sé, a precios colombianos es como cuando hay fruta que tú consigues a 500 pesos libra o a 1000 pesos libra, económica, en la plaza, y hay otra fruta que vale a 7000 pesos libra.
¿sí? Por más sabrosa que la sea la de 7.000, pues el bolsillo no da. Y eso tiene también la pitaya. Entonces, aunque se tengan unos atributos especiales de sabores y de características de producto, sigue siendo un reto ser eficiente en costos para poder competir con precios, porque si no, el producto se queda como un bien suntuario, un bien de lujo que solo algunos que tienen dinero pueden adquirir. Y otro tema tenía que ver en algo que habíamos visto, es un poco las posibilidades asociadas a la cultura del consumo. Es decir, eh, vemos a un producto que creemos solo se puede consumir en fresco y solo, y resulta que uno de los avances más importantes que se habían generado en muchos contextos era entender que el producto se integra como un bien intermedio en otros productos que la gente consume. ¿Sí? Entonces es un bien intermedio de postres, de preparados, de bebidas y de otra serie de cosas. Entonces, cuando nosotros acopiamos esa información y resulta que nos decían, venga, es que usted tiene que desarrollar una estrategia, pero además pensar en cómo es que nos van a comprar más y concretamente nos van a potenciar este mercado, pues nosotros como consultores nos enfrentamos a unos problemas que tenían que ver con diversas dimensiones de lo que esa organización estaba pensando generar. Eh, ¿Y por qué hablo de la pregunta correcta y de la pregunta equivocada? En principio, estas organizaciones que nos contrataron para hacer ese estudio nos dijeron, dígame cuánto me van a comprar y a qué precio y quién me va a comprar. Cuando nosotros cruzamos esta información que les mencioné antes, por ejemplo, con información de desempeño económico en Europa, en ese momento, justo en ese momento, hace ya 10 años, Europa estaba pasando por estaba en el albur de una crisis gigantesca, una crisis de la cual todavía no se ha podido recuperar en muchos casos algunos países, una crisis que llevó a desempleos del 20-25% en España, una crisis que llevó a la quiebra a Grecia, a medidas económicas muy fuertes en Portugal, en Irlanda, y una crisis en Francia se sintió muy duro, aunque no, aunque duró menos, y una crisis que finalmente lo que conllevó es que este producto, que era un producto de lujo y todavía lo sigue siendo en alguna medida, pues simple y sencillamente la gente dejara de comprarlo. O era previsible, para ser precisos, que la gente deje de comprarlo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Pues cuando hay abundancia, a precios colombianos yo puedo comprar frutos de 7.000 pesos el kilo o la libra. Aquí sí tengo plata. Pero si la cosa se pone dura, si la situación económica en general del país se pone dura, si todo el mundo empieza a mirar que eh, la economía va mal, que el desempleo va mal, que en general, pues los productos de lujo se restringen. Y yo en el corto plazo no tengo un mecanismo para volverme un producto más competitivo en precio, en costo. Y entonces pues nos tocó decirle a esos campesinos, mire, no siembre más. Es más, no se vaya a endeudar para sembrar. No, pues eso fue catastrófico. Estos campesinos casi nos insultan o nos alcanzaron. Decían que nosotros los consultores los estábamos tumbando, que nos habían contratado para saber cuánta plata se iban a ganar y la respuesta de nosotros era que lo contrario, que estaban en riesgo de perder su capital. Y claro, pues al principio
fue chocante, pero cuando les dimos nuestras razones y nuestros argumentos terminaron por agradecernos y decirnos miércoles, o sea, nos toca parar, nos toca cortar este impulso que traemos y repensar lo que estamos haciendo para ver cómo mejoramos. Y así fue como con ellos entonces estructuramos un plan que pasaba porque fuesen capaces de entender que sus problemas eran problemas del ámbito de algunas profesiones o disciplinas. ¿Qué dicen por aquí? Exactamente, pues claro, pues es que te plantearon una pregunta y nosotros les tuvimos que convencer de que la pregunta era equivocada y que la respuesta que les diéramos pues también por ende iba a ser equivocada. O así fuera correcta, pues no tenía sentido si la pregunta era equivocada. Claro, porque por ejemplo, de lo que identificamos es que ellos en Palestina tenían un producto con buenos atributos, que lo ideal sería que ellos exportaran directamente. Eso era lo ideal, pero que eso no pasaba porque, eh, por ejemplo, el producto ellos no le estaban dando el manejo adecuado para que pudiera pasar las inspecciones en los puertos y todo lo que el importador hace. Entonces a la comercializadora aquí le tocaba hacer un tratamiento al producto, un empaque al producto, algunas cosas que parecían no muy complicadas, pero que eran fundamentales para poder exportar. Ahora, en ese tiempo, recuerdo bien, a ellos la comercializadora les estaba pagando más o menos entre 3 y 4 euros el kilogramo y la comercializadora lo estaba vendiendo a 7, 8, 12, 14 euros el kilogramo. Es decir, por una labor de agregación de valor que la comercializadora estaba haciendo, que era pues aparte de contactar a los clientes y de gestionar todos los pedidos, mejorar el empaque, organizar el producto, limpiarlo, la comercializadora se estaba ganando mucho más de lo que el campesino recibía por sembrar, mantener. La pitaya tiene unas espinas ofensivas, dolorosísimas cuando usted lo chuza. O sea, cosechar pitaya es duro, duro. Eso toca a usted montarse de unos protección, una serie de cosas. Entonces, se trata que el discurso típico, ¿no? Es que el comercializador se la gana toda, cultiva, gana. No, porque es que si el mercado de exportación necesita, pues usted necesitaría al intermediario. Problemas de manejo de plagas, había problemas de manejo del, había problemas de los internacionales. Ellos buscaban que nosotros se lo generáramos con nuestro estudio y efectivamente busqué algunos caminos, pero pues claramente no era siendo muy pilos, inclusive escuchar a estos de los estudios de suelos, de los requerimientos de producto era valioso. O sea, campesinos con quinto de primaria o con algunos grados de bachillerato, pero personas supremamente entendidas del lenguaje y del conocimiento que se requería para su trabajo. Pero habían otras cosas que desconocían y que tenían problemas en qué, pues en problemas de química, de biología, de ingeniería, de economía e incluso de pedagogía, porque uno de los problemas más importantes que tenían en este caso tenía que ver con
cómo le enseñamos a la gente para que cambie. ¿Cómo le enseñamos allá a los compañeros que tienen que hacer cambiar sus prácticas de toda la vida o de siempre para que el producto sea efectivamente el que necesitamos? ¿Listo? Entonces, cuando, bueno, y perdona ahí que la diapositiva se desajustó un poco, pero cuando de lo que hablamos, que había que entender los problemas, plantear las preguntas correctas, incluso planteárselas a las personas acertadas, porque lo que era un problema de manejo del producto en campo se resolvía con un diseño de empaque. Lo que era un problema del cultivo se resolvía con conocimiento de ingeniería agronómica. Entender las lógicas de cómo yo puedo estructurar un modelo de mercadeo que fuese, que les llevara a ellos más valor por su actividad, es un problema de economía, de entender los ciclos, las estacionalidades, la macroeconomía y toda una serie de cosas para saber cómo yo puedo proyectar unos precios o saber, por ejemplo, negociar unos precios. Entender que la gente y cómo hace para que la gente cambie comportamientos es un problema de educación. Que en este caso lo que buscaba era unos propósitos particulares y específicos que tenían que ver con, por ejemplo, tener personal competente. ¿Y esto qué es? Bueno, pues que finalmente, si usted tiene un problema donde es la gente con la cual usted trabaja no es competente para desarrollar una labor, por lo que sea, porque no posee información adecuada, uno, porque tiene hábitos que restringen su habilidad o su competencia, dos, porque los métodos de trabajo que utiliza son inadecuados. Pues usted debe desarrollar acciones para investigación, desarrollo e innovación para lograr que la gente sea competente. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, formación, entrenamiento, eventualmente hasta Harvard electrónico, explico, dotar a la gente de los instrumentos y se las redes que antes hacía de una manera, la herramienta lo obligue a hacerlo de otra, o le permita hacerlo de otra. Y hay muchas cosas que implican servicios que hay que construir para que esto funcione, para que ese enlace, por ejemplo, en este caso entre cultivador, comercializador, consumidor funcione. Por ejemplo, ellos tienen un tema de productos agrícolas. Si se produce orgánico y si se logra producir orgánico, orgánico certificado, el precio sube muchísimo. El problema es que producir orgánico es sumamente difícil, pero además requiere de la asesoría, el conocimiento, la consultoría de una serie de personas que no estaban al alcance de esa organización y que siempre les tocaba traerlas de otros lugares del país o del exterior. Y entonces, cuando eso pasa, pues ellos decían, no, pues es que el intermediador se me lleva una parte del negocio y ahora el con me cobra otro plata y no pagar con un poquito menos. Entonces, pues claro, la solución es que existan esos servicios y que eventualmente gente de sus comunidades se conecte con esos esquemas de servicio, esas ofertas de servicios profesionales. Eso ha evolucionado en 11 años, en 10 años que hicimos esto. Y ahora, por ejemplo, se habla de que en productos agrícolas
se constituyan algo que se llaman sistemas participativos de confianza o sistemas comunitarios de participación en confianza, que son como sistemas de certificación de producto que eh, se hacen sobre la base del trabajo de las mismas comunidades, ya no de certificadoras internacionales y consultores que son carísimos. ¿Sí? Entonces eso entra a jugar ahí. Habría que construir, por ejemplo, en el caso de la pitaya, unos temas de empaque, diseñar empaques, pero más que diseñar empaques era diseñar artefactos de empaque y proceso que le permitieran casi que recoger el fruto de la planta, verificar que estuviera acorde a unas condiciones para ser exportado y colocarlo de una vez en el empaque para que no se contaminara, para que nada lo afectara. ¿Sí? O, bueno, había unos pasos, pero yo no era tan así, porque finalmente también había que darle un manejo sanitario y una serie de cosas. Pero digamos que lo importante es que existiera esas tecnologías. Una de las carencias que tenía este mercado es que eh, una, como era un producto relativamente novedoso, exótico, un producto que ya, ya te contesto, que no tiene una gran demanda en el mundo, o sea, tampoco estamos hablando de un commodity como el café, el cacao, el maíz, los cereales, sino que pues es un producto que tiene un potencial de generar unas oportunidades para unos mercados, pero pues que a la final no es eh, el gran commodity, el gran producto de gran mercado que hace que se mueva mucha plata alrededor de él y mucha investigación alrededor de él. Pues como esto es mucha gente centrada en, por ejemplo, en café, en empaques para café, en temas para café, en diseños para café, en procesos de café, porque el café es un producto de alto consumo en todo el mundo. La pitaya, como es un producto suntuario con un mercado muy pequeño a nivel global, con unos clientes, pues no tenía mucho interés de gente que trabajara en el desarrollo de esos paquetes, pero había que trabajarlo. También necesitaban, por ejemplo, ellos de laboratorios y mecanismos allá, muy cerca a sus sitios de fincas y eso, para poder hacer pruebas, ensayos, validación de producto, temas de la tabla nutricional, todo eso. Obviamente necesitaban programas de formación. Y todo esto se estructuraba a través de una lógica de proyectos que en muchos casos podían conseguir financiación estatal, pero estamos hablando de campesinos, entonces, y de campesinos sin formación, ni siquiera en muchos casos en educación básica. Entonces, ¿usted cómo le pide a ellos que formulen proyectos? No, ellos pueden conceptualmente describir lo que se necesita, pero a la final el formato de formulación de proyecto de cualquier convocatoria, pues no van a poder con eso. Y es normal que no puedan con eso pues, no puede a veces un profesional graduado le queda grande, entre comillas, llenar un documento proyecto. Entonces se necesitaba eso y estructura. Se necesitaba también unos mecanismos de seguimiento para saber cómo la estrategia efectivamente se iba alcanzando y cumpliendo y cómo efectivamente se tomaban nuevas medidas en función de lo que iba pasando. Y algo muy importante que tenía que ver porque también el mensaje cuando hablaba uno con ellos es que aquí decimos una cosa y luego cada uno hace lo que quiere. Es que aquí yo ya supe, o sea, yo averigüé que esto se podía hacer de tal manera, pero la gente no me cree, ¿sí? O muchas veces el tema de, venga, pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos, y resulta que todo eso era lo que ese
esos cultivadores de Palestina Huila como asociación necesitaban para alcanzar eso que me habían pedido, que era eh, vender, colocar su producto en el exterior. Entonces, aquí me devuelvo a la diapositiva de aquí que un poco tiene que ver justamente con la pregunta que hace Alejandro. Dice, cuando hablamos de diseñar artefactos, hablamos de ingenieros mecánicos. Alejandro, eh, hoy por hoy pueden ser ingenieros mecánicos, pueden ser diseñadores industriales, pueden ser empíricos, pueden ser, muy seguramente serán electrónicos, porque ya el tema de los artefactos ya no es un tema de artefactos mecánicos, sino que típicamente los artefactos son mecatrónicos en muchos de esos casos. Muy seguramente informáticos, que si lleva electrónica, lleva software. Eh, pero incluso te diría que hasta en el concepto y en el diseño de un artefacto cabe la visión de un antropólogo o de alguien de las ciencias sociales. Eh, que particularidad de, por ejemplo, los aspectos del comportamiento asociado a. Todo ese tipo de cosas inciden, ¿sí? Y esto sí que lo plantea y no lo hacía, pues nosotros lo teníamos claro en su momento cuando lo abordamos, pero pues fue más visible cuando nos tuvimos el reto de formular unas soluciones para esta comunidad. Pues que el problema no es lo que tiene es que integrar, conocer efectivamente cómo esos territorio con lo que hay, lo que vamos a hacer allá nos implica importarlo o llevarlo de otros lugares, no. Trabaje con el saber local, con los materiales locales, con las herramientas locales, con lo que usted consiga a la mano localmente. Eh, una cosa puntual en su momento surgió de este tema cuando nos que cena, alimentos, de química y nutricional, pues justamente para poder ofrecerle servicios a estas personas. Porque es que el estudio de grados BRICS tocaba mandarlo a Bogotá a que le hicieran la prueba. Eh, entonces, pues tener allí las pruebas que necesitaban les agilizaba costos, tiempos y una serie de cosas que efectivamente ellos podían, que les fortalecía su proceso. O sea, Bogotá está, no sé, como a 7 horas de Pitalito, mientras que el cultivo de ellos estaba a 1 hora de Pitalito. Sí, o sea, era ahorrarse 7, 8 horas, costos de viaje, mucho más, o sea, mucho más de lo que podían hacer. Dice Madi, ahora que existen tantas herramientas de diseño que puedo usar, claro, excelente, Madi, y efectivamente también el empírico juega, ¿sí? Y una cosa, sí, el, el hacker en volver a reconstruirlo, pues aquí entra a jugar muy bien. ¿Sí? Y esto fue entonces nuestro aprendizaje en ese proyecto
de, de trabajo con esa comunidad cultivadora de pitaya, pues precisamente lo que nos llevó a decir miércoles. Y por qué traigo aquí el tema de educación con este caso? Ustedes me dirán, pero pues porque finalmente todo eso necesitan o necesitaban en ese momento. El llamado a construirlo, ejecutarlo e implementarlo era una o varias universidades con sus estudiantes y en una lógica de contribuir desde la educación y la investigación a esa competitividad de esa organización que además eh, el mercado de la pitaya era pequeñito, pero la pitaya para Palestina Huila era muy, muy importante en términos de su economía. No sé, fincas como 300 empleos directos, o sea, verte. O sea, ¿quién puede generar acciones para tener personal más competente? Las que hagan capacitación, algunas consultoras, las universidades. ¿Quién puede generar y estructurar servicios de consultoría? Algunas empresas de consultoría, pero también las universidades a través de sus servicios de extensión. Programas de formación, las universidades, las instituciones educativas. ¿Quién puede construir cohesión, confianza y liderazgo? Sí, algunas organizaciones sociales lo pueden hacer, algunos, pero finalmente, por ejemplo, las universidades tienen esa, que la sociedad las ve como idóneas, ¿no? Como instituciones confiables. Entonces, eso. ¿Quién puede desarrollar esos paquetes tecnológicos? Pues cuando hay que hacer investigación, algunas instituciones, cuando puede ser integración, algunas empresas lo podían hacer, pero vuelve lo mismo, incluso se necesitaban nuevos emprendedores allá. ¿Quién tiene laboratorios en donde puedan típicamente desarrollarse algunas labores? Pues las instituciones educativas los tienen. Otra cosa es que no sean con propósito de servicio externo, ¿sí? Pero los tienen. El SENA los tiene. ¿Quién formula proyectos? ¿Quién tiene en su lenguaje, en sus asignaturas, en su día a día, hablar de escribir, plantear, redactar proyectos? Las instituciones educativas, ¿sí? Y pues los mecanismos de seguimiento y cosas de esas, no diría, pues el que lo debe hacer es los responsables en cada caso, pero también una cosa es que para hacer seguimiento usted tenga que leer 50 documentos a que usted pueda en un cuadro de Excel, en unas gráficas, mirar el desempeño y entender en qué vamos bien, en qué vamos mal, ¿sí? Y eso desarrollo para desarrollar, para valga la redundancia, desarrollar un sistema de de datos que permita a esta organización estructurar eso. Entonces, ahora estamos hablando de relación e investigación juntica. Si vemos que, por ejemplo, no es que aquella institución de educación no hace investigación, solo vende cursos, pues claramente no puede hacer esto. No, no sé, ahora estas de Internet, plataformas que venden cursos en Internet, incluso algunas como internacionales, ¿no? Coursera, Miriada X o a nivel local, venden cursos, venden capacitación. Yo diría que incluso ni siquiera pueden hacer el tema de personal competente en sentido estricto. Pueden hacer algunas cosas con capacidad integrales. Y es que una cosa es vender capacitación y otra muy distinta, brindar educación y además una educación basada o conectada con lógicas de investigación. Eso uno diría, ¿es claro para todos los directivos y la gente que dirige universidades? No, no es claro.
lamentablemente no es claro. La gran mayoría no tienen claro esto. La gran mayoría de las instituciones universitarias, por ejemplo, privadas, tratando de vender matrículas, de vender cursos, no de entender que desde el proceso educativo se contribuye de manera integral a los problemas del mundo, ¿sí? Los que sean. Y ahí tenemos una brecha y ahí va como consultores. ¿Por qué? Porque vuelve el tema, o sea, usted ve muchas instituciones de investigación haciendo proyectos porque sí, tratando de rellenar eh, libros para publicar porque sí, tratando de presentar papers en revistas, en los indicadores de opción y bueno, vamos que por evaluación por pares, que también es discutible ahorita. Pero la realidad es que hablar de educación e investigación implica entender los problemas de una empresa, de una comunidad, de una organización, de un territorio, ser capaces de descomponerlos, de interpretarlos, de conectarlos con un conjunto de saberes y de construir soluciones que efectivamente le apuesten a formular esas preguntas correctas y en consecuencia dar respuesta a la pregunta correcta. Y no seguir en la lógica de vender titulaciones y vender cursos y vender programas y vender matrículas. Y lo digo en el caso de la privada, pues porque es más marcado, pero también lo debo decir, en el caso de la universidad pública no es muy distinto, ¿sí? No venden matrículas pues porque tienen la financiación del Estado, o bueno, por lo menos en pregrado, ¿no? En posgrado también ve uno aberraciones tremendas a nivel de universidad pública. Y no buscan, o sea, uno en la universidad pública, y lo digo con respeto, pero uno ve una cultura muy orientada a satisfacer el ego, a mostrarse que yo soy, que yo hago, que yo soy el duro, que yo sí publico, que yo sí eh, soy el experto, el doctor, y resulta que, pues además típicamente el tema es, vuelve, no hay ni siquiera diálogo interdisciplinar al interior de esas universidades. Y entonces usted ve y determina, venga, o sea, cómo resolverle problemas a ese mundo externo que tiene una serie de necesidades gigantescas, si ni siquiera dialogamos aquí internamente. Y creo que por eso, Alejandro, eh, cuando tú dijiste, y escúchame, que lo interpreto y si me equivoco me corriges, tú dijiste, hablamos de ingenieros mecánicos, y ese es un gran problema, que es solo entender que es un problema de ingenieros mecánicos. No, es un problema interdisciplinar, en el cual los ingenieros mecánicos tienen mucho que decir, claro que sí, pero no solo en ese, ¿sí? Sino en general en muchos otros ámbitos. Es decir, ese saber, eh, no sé, en algún contexto la gente tiene un hábito, una conducta, y esa conducta es ineficaz, ineficiente, en fin. Y uno diría, entonces, el comportamiento de la gente. Puede que sí. Pero un ingeniero mecánico me diría, no, pues mejore las especificaciones del artefacto para que resista el uso y el abuso. Y eso es muy común. De nuevo, pasa. Máquinas que vienen para uso agrícola, por ejemplo,
o de, o de otros contextos, comúnmente, comúnmente, ahora ya han tenido que clasificar las, si son para trabajo boliviano, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan en este momento? Ok, gracias. Sí, un pequeño salto ahí. Entonces, si uno va y mira, piensen ustedes en una guadañadora, en una motosierra, una máquina agrícola. El manual dice que hay que usarla por 30 minutos y dejar descansar 15. El trabajador aquí no, o sea, el trabajador aquí de pronto preferiría trabajar 5 horas seguidas sin descanso o 4 horas seguidas sin descanso, digamos, de entre el desayuno y el almuerzo. O bueno, con descanso relativo, las pausas, darle durísimo horas. Eso es un hábito, tiene que ver mucho, pero el artefacto no se adapta a eso. Eventualmente puede, no, el tipo se va a sentir mal. ¿Sí? Eh, Tú dices, Alejandro, estoy están aislados y por eso me quiero realizar la pregunta la vez pasada, les podemos desarrollar una acción. Es por eso mismo que el ego y el aislamiento de cada sí, sí, deben ser o deben dejar de ser. Eh, Pongo que es dejar de ser. Entonces, eso de acciones, o sea, además también aquí tenemos en unas lógicas que tienen que ver, por ejemplo, con, y de nuevo, escúsenme que se me alteró la presentación ahí, con grupos de investigación, centros de investigación, instituciones educativas, que en la lógica de generar esas competitivas, pues en un conjunto de acciones que tienen que ver con procesos de gestión de conocimiento. Igual esto lo vamos a ver más en otros, en otros temas también de cómo se... en este caso, por ejemplo, trabaja en universidad, o en empresa, trabaja en universidad o en empresa.
¿A qué voy con esto? Que como constitucionalidad. Eh, una de las experiencias que hemos tenido en este curso, empresario que después de algunas sesiones y después del curso dijo, por fin entendí qué carajos es un grupo de investigación y qué hace. Y a mí me habían hablado montones de esos grupos de investigación, pero yo no encontraba para qué me servían. Claro, si usted de eso no le dice nada, si a usted ese conjunto de institucionalidad no le dice nada, pues usted menos va a poder cooperar con esas organizaciones. ¿Sí? ¿En qué otras lógicas se mueven las universidades? Y esto también es importante entenderlo. Yo no desprecio que, por ejemplo, existan los rankings de las universidades. No me parece, pues, no me parece malo. Lo que sí me parece malo es que las universidades se muevan solo en la lógica de responderle a los rankings. Porque es que ahí sí, digamos, hay un error grave. Es decir, yo, no sé, estoy en norte de Santander, en Ocaña, y con todo respeto, pero si yo estoy allá en esa región y en ese entorno, pues a mí qué carajos me dice que Harvard es la primera y que el MIT es la segunda, que la Nacional es la primera del país y los Andes la primera del país. No, allí en Ocaña, ¿cuál es la primera o cuál es la única? ¿Cuál es la que efectivamente puede resolver los problemas de esa región allá? Allá al ciudadano de allá, a la comunidad de allá, a la gente de allá, no le sirve para nada saber que Harvard es la primera, que el MIT es la primera o que los Andes o la Nacional. No le sirve para nada. Entonces, eh, plantearse el reto en términos del ranking no es acertado, diría yo. Es una buena medida y a uno le puede servir como marco de referencia, tratar de medirse, tratar de valorarse en qué está haciendo las cosas bien o en qué no tanto, pero fijarse como punto de llegada, subir en el ranking es pésima decisión. Y también está por ahí las clasificaciones que hace Colciencias, el número de grupos, está en estos días a punto de salir, creo, los resultados de la convocatoria de medición y pues ahí hay una expectativa. Están los procesos de acreditación institucional que pueden ser mucho más cercanos a mucho más prácticos también en términos de lo que el valor que percibe ahí sí la institución, pero la institución en su entorno. Y eso se logra, esa valoración se logra a través de un conjunto de resultados que obtienen las instituciones, por ejemplo, cuántas patentes, cuántos resultados de propiedad intelectual, cuántas publicaciones, cuántos posgrados, cuántos recursos logran captar para investigación y qué acciones de divulgación hacen, entre muchos otros, ¿no? Hay muchísimas formas de medir eso, pero pues digamos, lo importante es que estas instituciones entiendan, yo diría, pues que obviamente gestionar los resultados, pues obviamente es importante, pero bueno, los actores, porque cuando me siento con una empresa y una universidad y yo como consultor a tratar de que estructuren un acuerdo de cooperación, entonces el profesor dice, pero es que yo necesito publicar, que a mí la universidad dije publicación. Y el empresario dice, no, publicar nada porque esto es confidencial. Entonces, bueno, ahí está justamente el balance que hay que hacer entre unas y otras cosas para efectos de poder estructurar una cooperación que beneficie a todo el mundo. Porque si se paran en las posiciones, pues no va a haber acuerdo que funcione. Entonces yo quiero publicar, el empresario dice no quiero publicar, no quiero publicación. El
dice, a mí me exige por acreditación institucional resultados, y no, a mí no me importa su orden institucional, yo necesito es hacer negocios. Y resulta que no son posibles las dos cosas, al contrario, se pueden potenciar. El docente dice, yo necesito en el escalafón de conciencias, y el empresario, el escalafón de conciencias le vale 5. Pero resulta que con pequeños arreglos en temas de propiedad intelectual, arreglos en certificaciones de productos, arreglos en hacer visibles unos resultados, se resuelve el problema. ¿Quién lo resuelve? Alguien que entienda las dos dimensiones, de los dos lenguajes, y entienda que se gestionan es los resultados, no los índices, ni las clasificaciones, ni las acreditaciones. ¿Sí? Es algo así como en las empresas se gestionan los clientes, se gestionan los procesos, se definen estrategias de mercadeo. O sea, yo no gestiono los estados financieros son los que son. Yo puedo diseñar estrategias para maximizar mi utilidad, sí, como también puedo diseñar estrategias en la universidad para fortalecer las capacidades de los grupos de investigación, sí, o para hacer visibles unos resultados. Ese es el trabajo de un consultor. Entender esa, pero a la final el error que comete es como que cerrarse a solo en los fines, pensar en los medios y muchas veces olvidarse de que esto, los resultados, incluso las cosas, ¿no? Hay que estructurar proyectos, hay que fortalecer las publicaciones internas, o sea, hay que hacer una serie de cosas para que esto funcione bien. Bien, yo les una noticia, bueno, una noticia mala. Luz Helena, que nos iba a acompañar hoy, ella está en Alemania eh, en este momento. Está en Alemania en este trabajo. Ella tomó el desvínculo de la empresa y ahorita está, pero que dentro de 8 días. Vamos entonces a hacer el resto. Y tenemos 10, 20 minuticos con temas del territorio y el juego de actores. Y dentro de 8 días, entonces, dentro de no tenemos sesión, dentro de 15 tenemos sesión. Diego dice la referencia de resultados de esa manera sin ciencia y conciencias a los productos asociados a la transferencia. De hecho, nuestro grupo de investigación es uno de los mejores del país, o está en el cuartil más alto en productos. Lo que pasa es que también hay un sesgo hartísimo, porque por eso es que se necesitan los. En las universidades se quedaron pegados de publicar en revistas libros y patentes ahorita, pero creen que las patentes nacen de la noche a la mañana. Y resulta que usted con productos tecnológicos que no necesariamente sean sofisticados puede generar acciones de transferencia que le fortalezcan sus indicadores, pero que además le fortalezcan su deber ser institucional. Y no es ni siquiera costoso hacerlo. Pero además es parte de aprender ese camino. ¿Sí? Pero en la bibliografía también, porque ahí está y justamente se habla de eso. Pero obviamente los hay. Bien, entonces nos vemos en 20 minutos. 10:45 nos vemos, que ya me comí 2 minutos del receso largo.